mi madre envió un mensaje de voz. Estás fuera del negocio familiar. Espera una llamada de nuestro abogado. No discutí, simplemente respondí, entendido. Luego vendí silenciosamente mi participación del 40%. 48 horas después, 72 llamadas perdidas, mi hermano rogándome que lo deshiciera. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, donde quiera que estén. Me encantaría que compartieran en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. La notificación apareció en la pantalla de mi teléfono. Un pequeño número rojo sobre el icono del correo de voz. Era mamá. Una oleada de tensión familiar me invadió, la clase que siempre parecía acompañar sus llamadas, incluso ahora que vivía a 2 estados de distancia y había construido una vida que ella apenas parecía reconocer. Respiré hondo, diciéndome que probablemente era solo sobre las vacaciones, o tal vez ella pidiéndome que revisara algunos papeles de negocios de nuevo. Presioné play. Su voz, usualmente cálida y brillante, era cortante, formal, desprovista de cualquier preámbulo. Alex, comenzó, y la falta de cariño o querido fue la primera sacudida. Tu padre y yo, y tu hermano, hemos tomado una decisión con respecto al negocio familiar. Hemos decidido reestructurar. Con efecto inmediato, estás fuera del negocio familiar. Hemos decidido comprar tu participación. Espera una llamada de nuestro abogado. El mensaje terminó. El silencio que siguió fue absoluto, ensordecedor en mi tranquilo apartamento. Mi mano temblaba tanto que el teléfono casi se me escapaba de los dedos. Un nudo frío se formó en mi estómago, extendiéndose como hielo por mi pecho. Mi pecho se apretó como si alguien hubiera envuelto alambre de púas alrededor de mis pulmones. Miré la pared, el color de pintura cuidadosamente elegido de repente se sintió distante e insignificante. El negocio familiar. El negocio por el que había sangrado, por el que había sacrificado, mantenido a flote más veces de las que podía contar. No se trataba solo del dinero, aunque mi participación del 40% era significativa. Era sobre todo lo que esa participación representaba. Era mi historia, mi conexión, el último hilo frágil que me unía a una familia que a menudo se parecía más a una corporación distante y exigente que a una fuente de amor y apoyo. Mi abuelo había comenzado el negocio, una pequeña empresa manufacturera construida con sudor y un apretón de manos. Cuando falleció, lo dividió, dando al papá el 40%, a mamá el 20% y a mí el 40%. Mi hermano mayor, Mark, todavía era joven entonces, recién comenzaba la universidad, y el abuelo dijo que mi parte estaba destinada a ser mi base, mi participación en el futuro de la familia, siempre que estuviera dispuesto a trabajar por ella. Lo estaba. Me sumergí en ello justo después de la escuela secundaria, aprendiendo los libros, las operaciones, todo, mientras Mark se iba a obtener un título en administración de empresas que rara vez parecía usar en el lado real de los negocios. Papá no estaba interesado en el día a día. Mamá se hizo cargo de la cara de la compañía, manejando clientes y marketing, mientras que Mark eventualmente se deslizó hacia las operaciones, encantando a todos pero rara vez ensuciándose las manos con detalles como el inventario o, Dios no lo quiera, la nómina. Eso recayó en mí. Oh, Alex se encarga de los números, decía siempre mamá. Dios lo bendiga. No entiende el negocio real, con un gesto afectuoso y desdeñoso de su mano. Mark se reía y añadía, sí, Alex es nuestro contador residente. Mantiene las luces encendidas. Y yo lo hice. Mantuve las luces encendidas. Cuando el mercado cayó y mamá y Mark habían gastado demasiado en una actualización llamativa e innecesaria, fue mi participación del 40% la que se convirtió en el fondo de emergencia de la empresa. Retrasé la compra de mi primer auto, canalizando el dinero a pagos urgentes a proveedores. Dejé de pagar mis préstamos estudiantiles, enviando lo que ahorré para un pago inicial de una casa para cubrir la nómina durante los meses lentos. Cobré inversiones que había hecho con dinero de trabajos ocasionales cuando era niño, solo para asegurarme de que la empresa no incumpliera un préstamo. Mi participación del 40% se sentía menos como un activo y más como una vena abierta permanente de la cual la empresa podía extraer cuando necesitaba una transfusión. Se sentía como una cadena envuelta alrededor de mi futuro, tirando de mí hacia atrás cada vez que intentaba avanzar. Lo toleré porque, en el fondo, ansiaba su aprobación.
Quería que me vieran no solo como el tipo que solucionó la crisis presupuestaria, sino como una parte vital y respetada de la familia y el negocio. Invertí dinero y esperanza en ello, creyendo que un día me verían no solo como una alcancía, sino como un hijo, un hermano, un socio. Este fue mi punto ciego, creer que los lazos sanguíneos significaban lealtad y justicia incondicionales, que mis esfuerzos tenían que contar para algo en sus ojos eventualmente. Cada dólar que envié fue una súplica silenciosa, ¿me ves? ¿Me valoras? Mirando hacia atrás, las señales siempre estuvieron ahí: quedar excluido de reuniones estratégicas clave a las que asistió Mark, a pesar de su falta de comprensión financiera, decisiones tomadas que impactaron directamente las finanzas de la empresa, solo para que yo me enterara cuando las cuentas no cuadraban, el despido casual de mis sugerencias por parte de mamá. Siempre con esa amabilidad condescendiente, Mark siempre hablando por encima de mí cuando se discutían negocios durante las reuniones familiares, excluyéndome físicamente de las reuniones con papá o mamá. No se trataba solo del dinero, se trataba de ser sistemáticamente recortado de la imagen, como un rostro olvidado en un viejo álbum de fotos. La confianza se estaba erosionando, lenta, dolorosamente, pero yo me aferraba a la esperanza de pertenecer. Ahora el mensaje de voz: estás fuera. La esperanza se hizo añicos, el dolor por la aceptación se convirtió en un bulto frío y duro en mi garganta. No solo fue doloroso, se sintió como la última traición de cada sacrificio que había hecho. No respondí al correo de voz inmediatamente. No pude. Simplemente me senté allí, los sonidos de mi tranquilo apartamento, el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj, amplificando el silencio dejado por sus palabras. No fue hasta el día siguiente que comencé a procesarlo, la conmoción inicial dando paso a un dolor confuso. ¿Por qué ahora? ¿Qué había hecho? Luego, 3 semanas después, la respuesta, entregada a través del método más impersonal imaginable. Estaba navegando por Facebook, viendo la mezcla habitual de fotos de vacaciones y fotos de bebés, cuando vi una publicación en la página de un grupo de negocios local. Era una foto, mamá y Mark radiantes, estrechando la mano de un hombre que no reconocía. El pie de foto anunciaba una nueva asociación importante para nuestro negocio familiar, una que nos impulsaría a una nueva era de crecimiento. Se sintió como ver mi propio anuncio de funeral desplazarse entre fotos de vacaciones y fotos de bebés. Habían firmado un gran acuerdo, trayendo a un nuevo socio, uno que indudablemente impactaría la estructura, las finanzas y el futuro del negocio en el que tenía una participación significativa. Y me enteré de ello en las redes sociales. La traición no fue solo el correo de voz, fue la indiferencia total, la humillación pública de ser tratado como tan irrelevante que ni siquiera se molestaron en informarme directamente. Llamé a mamá. Ella fue despectiva. ¿Oh, eso? Sí, teníamos la intención de decírtelo. Todo sucedió tan rápido. ¿Rápido, mamá? Esta es una asociación importante. Mi porcentaje se ve afectado por esto. ¿Por qué no estuve involucrado? ¿Por qué ni siquiera me informaron? Alex, suspiró, no pensamos que necesitaras estar involucrado. No estás aquí todos los días. Fueron asuntos comerciales complicados. Nos encargamos de ello. La amabilidad condescendiente regresó, pero ahora se sentía como una navaja. Luego Mark intervino, su voz casual, arrogante. Sí, hombre. Tú solo eres el tipo del dinero. Déjanos manejar las decisiones reales. De todos modos, no lo entenderías. Las palabras cayeron como golpes físicos. Solo el tipo del dinero. La frase que siempre me había arrugado la nariz ahora se sentía como la suma de su visión de mí. Todos mis sacrificios, todos mis años manteniéndolos a flote, reducidos a una etiqueta simplista e insultante. El dolor inicial se convirtió en una ira fría y dura. El punto ciego, la esperanza de aceptación, no solo se evaporó, fue violentamente arrancado. Los vi claramente ahora, no distraídos o involuntariamente hirientes, sino deliberadamente excluyéndome y faltándome al respeto para su propia ganancia y conveniencia. Después de esa conversación, me quedé callado. Probablemente esperaban que discutiera, que rogara, que intentara abrirme camino de regreso. Ese era el viejo Alex, el que ansiaba su aprobación, pero ese Alex se había ido. El correo de voz, seguido del descubrimiento de Facebook y su explicación despectiva, había cambiado fundamentalmente algo dentro de mí.
Había terminado de sangrar por personas que no me veían como un socio, un hermano, un hijo, sino simplemente como un recurso para ser aprovechado y desechado. ¿Querían que me fuera? Bien. No lucharía su lucha, la emocional y desordenada que siempre perdía. Lucharía la mía, en mis términos, usando precisamente lo que ellos pensaban que me definía, los números, la lógica empresarial, la comprensión de las finanzas que les faltaba. El cambio estratégico comenzó inmediatamente. No grité, no envié mensajes de texto enojados. Levanté el teléfono y llamé a un abogado, un agudo abogado de negocios que había conocido a través de un contacto hace años. Expuse la situación, mi propiedad del 40%, mi historial de apoyo financiero, el nuevo acuerdo de asociación no revelado, el correo de voz que me echaba, la amenaza de su abogado. También mencioné, casi como una ocurrencia tardía, los extensos registros financieros que había mantenido a lo largo de los años. Cada transferencia, cada pago que había cubierto, cada préstamo informal. El interés de mi abogado aumentó al mencionar los registros. Eso es clave, Alex, dijo. La documentación lo cambia todo. Durante los siguientes días, me convertí en una máquina. Revisé correos electrónicos antiguos, estados de cuenta bancarios, archivos físicos que aún tenía. Organicé todo, creando una línea de tiempo clara e innegable de mis contribuciones financieras y su dependencia de mí. También comencé a revisar los informes comerciales limitados a los que había tenido acceso, comparándolos con presentaciones públicas, tratando de comprender la salud financiera del negocio antes de este nuevo acuerdo. Mientras lo hacía, comencé a notar discrepancias, pequeñas cosas que no cuadraban, indicios de tensión financiera que iban más allá de las caídas del mercado. No era solo mala gestión, se sentía como si algo se estuviera ocultando activamente, o lo había estado durante un tiempo. Esto profundizó la configuración de los giros posteriores, la sensación de que su prisa por sacarme y conseguir un nuevo socio no se trataba solo de cortarme, sino de encubrir algo, quizás relacionado con problemas pasados que yo había ayudado a solucionar sin saberlo. Con mi documentación preparada y revisada por mi abogado, el camino a seguir quedó claro. ¿Querían comprarme? Bien. Pero no dictarían el precio, y no controlarían la narrativa. Mi abogado explicó que forzar una compra requería procesos legales específicos, pero vender mi participación a un tercero a menudo era más simple, especialmente si el acuerdo operativo no lo prohibía explícitamente. Mi abogado tenía conexiones en el mundo de los negocios, incluidos inversores que se especializaban en adquirir participaciones en empresas privadas, a veces aquellas con dinámicas familiares complejas o problemas no revelados. Encontramos una parte interesada, un grupo de capital privado. Eran astutos, se enfocaban puramente en los números y el potencial. Presenté mi caso, respaldado por mis registros financieros meticulosamente organizados. No hablé mal de mi familia, pero expuse los hechos, mi propiedad del 40%, mi historial de ser el financiero de facto, el nuevo acuerdo de asociación del que no fui informado, y el subsiguiente intento de mi familia de eliminarme unilateralmente y comprarme por debajo del valor de mercado. Mi documentación insinuaba fuertemente posibles problemas financieros subyacentes más allá de los desafíos comerciales normales. El proceso de diligencia debida por parte del equipo de inversores fue rápido y exhaustivo, mucho más de lo que mi familia probablemente alguna vez esperó o realizó por sí misma. Miraron los libros oficiales, pero también los compararon con mis registros independientes del dinero que entraba y salía para cubrir sus deficiencias. Mis notas meticulosas sobre crisis financieras pasadas específicas que había evitado de repente adquirieron una nueva importancia. Luego llegó el día de la venta. Sentado en la estéril sala de conferencias del abogado, firmar los papeles se sintió surrealista. No hubo gritos, ni grandes declaraciones, solo el arañazo de mi bolígrafo sobre el papel, un sonido apenas audible, pero que destrozaba todo lo que había sucedido antes. Vendí mi participación del 40%. La sensación no fue triunfo, todavía no. Era una mezcla pesada de tristeza por el sueño perdido de un verdadero negocio familiar, miedo a la reacción desconocida y una satisfacción sombría de que había tomado el control. Había aceptado su premisa, pero dicté la ejecución. Mi acto final en el negocio fue silencioso, deliberado e irreversible. Después de que se firmaron los documentos y los fondos se depositaron de forma segura en una cuenta de depósito en garantía administrada por mi abogado, envié una respuesta simple y breve al correo de voz original de mi madre. Solo una palabra, entendido.
Era el mensaje más silencioso que llevaba el significado más fuerte posible. Luego esperé. Las siguientes 48 horas fueron un silencio tenso y agonizante. Sabía que el equipo de inversores se daría a conocer, contactaría a mamá y a Mark para informarles sobre el cambio de propiedad y para comenzar su inmersión profunda en las finanzas de la empresa. Como nuevo propietario del 40%, intenté seguir con mi vida, pero constantemente revisaba mi teléfono, cada notificación enviaba una sacudida de ansiedad a través de mí. La tormenta llegó en la mañana del segundo día. Mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Mamá, la línea comercial, llamadas perdidas se acumularon, 10, 25, 50, 72. La pantalla era un destello constante de notificaciones. Los mensajes de texto llegaron en masa, inicialmente confusos, rápidamente volviéndose frenéticos, luego acusatorios y finalmente desesperados. Finalmente respondí una llamada de Mark. Su voz, usualmente gruesa de importancia propia, era delgada, chillona de pánico. Alex, ¿qué hiciste? Tienes que arreglar esto. Por favor, solo deshazlo. ¿Deshacer qué, Mark? Mi voz era tranquila, casi antinaturalmente. Ellos, la venta, este inversor, lo han congelado todo. Están pidiendo todos los libros, revisando todo. Dijeron que encontraron problemas. La revelación me golpeó, aguda y clara, la diligencia de vida estándar del inversor, impulsada por las sugerencias en mi documentación y su propia experiencia, había descubierto inmediatamente el alcance de la mala gestión financiera que yo había sospechado. No era solo un mal manejo, era lo suficientemente significativo como para que un nuevo propietario detuviera las operaciones y exigiera una contabilidad completa. Mi salida estratégica, combinada con sus propias prácticas ocultas, había expuesto todo. El momento de la justicia, o al menos del ajuste de cuentas, había comenzado. Mi venta silenciosa no era solo mi partida, era yo quitándole el seguro a una granada que no sabían que yo tenía, cargada con evidencia que ellos me ayudaron a empacar a lo largo de los años. Problemas, repetí, dejando que su pánico flotara en el aire. Ese es su derecho, Mark. Ahora poseen el 40%, al igual que yo solía hacerlo. Pero mamá dijo que estabas fuera. Ella envió el mensaje de voz. Íbamos a comprarte. Dijiste que estaba fuera, dije, usando sus palabras exactas, cada frase un golpe deliberado y silencioso. Dijiste que no me necesitabas involucrado. Dijiste que solo era el tipo del dinero y que tú manejas las decisiones reales. Te tomé en serio. Estoy fuera. Tú manejas las decisiones reales ahora. Parece que el nuevo socio también las está manejando. Su súplica se convirtió en ira entrecortada, pero no escuché. Colgué el teléfono. Las llamadas no cesaron inmediatamente, pero mis respuestas se volvieron más cortas, más frías, manejadas principalmente a través de mi abogado. Mamá y Mark estaban en modo de control de daños, inicialmente intentando culpar al inversor, luego intentando culparme, luego cayendo en culpabilidad. Su desesperación era palpable, un marcado contraste con su arrogancia anterior. Se enfrentaban a graves consecuencias. El inversor ahora estaba esencialmente en control, con su participación y evidencia de mala gestión. Las batallas legales se avecinaban, y el negocio estaba en peligro, posiblemente enfrentándose a la bancarrota o a una venta forzosa bajo nuevas condiciones. A medida que se desarrolló la repercusión legal y financiera, la verdad más profunda detrás de la mala gestión comenzó a salir a la superficie. No fueron solo errores recientes. Mis registros meticulosamente mantenidos, combinados con la auditoría profesional de los inversores, revelaron un patrón de decisiones financieras cuestionables y deudas ocultas que se remontaban a años, anteriores al acuerdo con el nuevo socio pero exacerbadas por él. Resultó que un agujero financiero pasado significativo, que yo había ayudado a solucionar sin saberlo con mi propio dinero hace años, era más profundo de lo que sabía, y mamá y Mark habían estado luchando para mantenerlo oculto, buscando desesperadamente un nuevo socio para inyectar efectivo sin revelar la imagen completa. Al nuevo socio probablemente se le prometió un balance financiero más limpio del que existía, y el descubrimiento del inversor lo hizo explotar. No fue solo una falla en la gestión, fue un engaño a largo plazo, parcialmente oscurecido por mis constantes rescates financieros. Quizás esto incluso estaba relacionado con la promesa rota sobre el valor futuro de mi participación del 40%.
Tal vez siempre supieron que el negocio tenía estos problemas subyacentes, y mi participación no valía lo que el abuelo pretendía, o lo que me hicieron creer. La fuente de la evidencia clara, mi documentación, la experiencia del auditor y quizás incluso una discreta información de un empleado de larga data que era leal a mí o estaba harto de las prácticas de mamá y Mark, un aliado inesperado que vio lo que se avecinaba y sabía que mis registros eran la clave. El efecto dominó social fue doloroso, pero también esclarecedor. Algunos parientes creyeron la narrativa de mamá y Mark de que yo era un hijo cruel y codicioso que los abandonó. Otros, particularmente aquellos que habían visto mis años de apoyo silencioso o escuchado susurros sobre los problemas del negocio, ofrecieron apoyo vacilante o simplemente se mantuvieron en silencio, distanciándose del drama. Mi verdadera red de apoyo quedó clara: mi abogado, que era profesional pero también mostró una preocupación genuina, y amigos fuera de la familia que validaron mis sentimientos y acciones. Me recordaron que la familia no es solo sangre, se trata de respeto, confianza y cuidado mutuo. Ellos fueron mi nueva definición de familia. Mi viaje de sanación fue largo y no fue una línea recta. La adrenalina se desvaneció, dejando atrás una profunda tristeza. Lamenté no solo la pérdida de la participación en el negocio, sino la pérdida de la idea de la familia que había anhelado. Hubo momentos de ira, momentos de duda, pero esos siempre fueron contrarrestados por el recuerdo del mensaje de voz, la foto de Facebook y las palabras de Mark, y la fría evidencia de su engaño. Aprendí que a veces lo más valiente que puedes hacer no es luchar por un lugar donde no perteneces, sino protegerte y alejarte. Establecí límites firmes. No acepté llamadas a menos que estuvieran programadas. La comunicación pasó por mi abogado, y me negué a discutir el negocio o el pasado. Fue difícil, especialmente con mamá, pero necesario para mi propia cordura y recuperación. Tuve que aceptar que la relación que quería con ellos era imposible. Las lecciones están grabadas en mí ahora: la importancia vital de los límites, incluso con la familia, la diferencia entre la obligación y el amor sano, el poder del respeto propio y alejarse de situaciones tóxicas, la fuerza que se encuentra en la verdad y en ser dueño de tu historia. También aprendí que ser el tipo del dinero no era una debilidad o solo una etiqueta, era una habilidad que finalmente me dio el poder de protegerme y exponer la verdad. Perdí un negocio y quizás una cierta idea de familia. Las cicatrices permanecen, recordatorios del costo. Mi relación con mamá y Mark está fracturada, posiblemente irreparable en ningún sentido convencional. Pero gané mi libertad, mi respeto propio y una visión más clara de quién soy y quién es mi verdadera familia, las personas que me valoran, no solo lo que puedo hacer por ellas. El peso que ni siquiera me había dado cuenta de que llevaba durante décadas de repente se levantó, dejando un dolor, pero también una increíble ligereza. Firmar esos papeles no fue solo terminar una conexión comercial, fue firmar mi propia declaración de independencia. No fue el final que jamás imaginé para la historia de mi familia, pero fue el comienzo de la mía. Fue doloroso. Fue un desastre. Pero mirando hacia atrás, parado aquí en mi propio terreno, firme bajo mis pies por primera vez, sé que tomé la única opción que pude. A veces, los límites más difíciles que estableces son con las personas que más amas. ¿Qué habrías hecho tú?